Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gracias por estar aquí. Esto es Conozca la Verdad. Hoy conoceremos sobre el tema del diezmo bíblicamente. Quédese hasta el final y conozca la verdad. Para ello he tomado 4 partes sobre este tema del diezmo. La primera parte vamos a definir primeramente qué es el diezmo. El concepto del diezmo o dar una décima parte de los ingresos tiene sus raíces en la Biblia, antes de la ley mosaica, o sea, antes del pacto antiguo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Sinaí. Se menciona esta práctica por primera vez en el libro de Génesis con Abraham y Jacob. Gloria a Dios. Tenemos a Abraham en Génesis capítulo 14 del 18 al 20. Ahí vemos, después de una victoria militar, Abraham dio los diezmos en plural de todo lo que tenía. ¿A quién? Al sacerdote Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Gloria al Señor. Este acto que estoy mencionando con las escrituras, este acto de dar el diezmo, fue voluntario y no en respuesta a una ley escrita. Es un acto voluntario que nace de este hombre de Dios, dar los diezmos en plural. Segundo testimonio encontramos sobre este tema del diezmo con Jacob. En Génesis capítulo 28 del 20 al 22, Jacob prometió a Dios que le daría una décima parte de todo lo que recibiera si Dios lo bendecía y lo protegía en su camino o en su viaje. Amén. Aquí nuevamente, este diezmo fue una promesa personal y no una obligación legal. Tenemos 2 testimonios antes de la ley mosaica que la Biblia menciona sobre el tema del diezmo, sobre dar el diezmo como una práctica y devoción que se le daba voluntariamente. Amén. Estos ejemplos, amados amigos y hermanos, muestran que el diezmo existía como una práctica voluntaria de gratitud y devoción antes de la institución de la ley mosaica o antes de la ley. Gloria a Dios. He mencionado 2 testimonios de lo que la Biblia menciona sobre el tema del diezmo. Jesucristo dijo claramente que bastarían 2 testigos para creer o para condenar. Aquí menciona 2 testigos sobre el tema del diezmo. Y no necesitamos más, porque por ahí hay mucha gente que dice, sí, pero solamente dieron 2. La Biblia menciona solamente 2. ¿Qué quieres que mencione? ¿1000 veces? Bastan 2 testimonios para creer o para condenar, dijo Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos con la segunda tema del diezmo, hablando de la ley mosaica. El diezmo mosaico, gloria a Dios, es un mandato del Antiguo Testamento, de la Biblia, específicamente dentro de la ley mosaica, que requería a los israelitas dar el 10% de sus ganancias y productos, gloria a Dios, agrícolas al Señor. Era una ley. Gloria al Señor. Este concepto, mis amados amigos y hermanos, se encuentra principalmente en los libros de Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Vamos a hablar algunos puntos clave sobre el diezmo mosaico. Puntos clave del diezmo mosaico. Es amplio. Gloria al Señor. Primeramente, el propósito del diezmo en la ley mosaica. El diezmo se utilizaba para mantener a los levitas. Para mantener a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y Dios escoge al hijo Leví y a toda su descendencia para que trabajen en el culto en el templo. Su herencia va a ser trabajar en el templo de Dios, ministrando, que el culto se desarrolle como debe ser. Es como una planta donde habían técnicos,
ingenieros que hacen posible que marche esa planta. Parecido era los levitas. Los levitas eran personas que estaban dentro del templo realizando ciertos trabajos que requería con la orden que Dios había impuesto para el culto hebreo, o sea, para la religión hebraísmo, monoteísmo, cómo era su culto. Y para mantener ese culto, estos levitas fueron escogidos y tenía que ser mantenido por los 11 hermanos de los hijos de Jacob, porque los 11 tenían su heredad, tenían terreno, tenían propiedades, fincas, ganadería y todo eso. Dios les había dicho, ustedes van a tener, menos Leví, ellos van a trabajar dentro del templo del culto a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, el propósito del diezmo se utilizaba para mantener a los levitas, quienes no tenían herencia, como le decía, de tierra, y servían en el templo, y para apoyar a los sacerdotes y a los necesitados, como huérfanos, viudas y extranjeros, para atenderlos a ellos, ¿no? Ahora, hablemos tipos de diezmo. La Biblia menciona 3 tipos de diezmo dentro de la ley mosaica. El primer diezmo se daba para el sustento de los levitas. Ya hemos hablado de eso, gloria a Dios. El segundo diezmo se apartaba para financiar las fiestas y celebraciones religiosas cada tercer año. Había una fiesta cada 3 años, tremenda fiesta, y para ello toda la nación tenía que dar el diezmo. Aparte de que el pueblo, los 11 tribus del pueblo de Israel, o sea, los hijos de Jacob, daban su diezmo, los levitas también tenían que dar su diezmo, el diezmo de diezmo. Se da cuenta que el pastor recibe un diezmo, y de ese diezmo debe sacar su diezmo de diezmos, como agradecimiento a Dios, de que Dios le ha dado ese trabajo, ese ministerio dentro del templo, y debe sacar su diezmo de diezmo. Lo dice la Biblia. El tercer diezmo se apartaba específicamente. El tercer diezmo se apartaba específicamente para los pobres y necesitados. Amén. Tenemos algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, Levítico 27 del 30 al 32 habla sobre la obligación de dar el diezmo de toda producción agrícola, de todo agrícola. Los que no tenían propiedades, pues trabajaban y recibían un sueldo. También daban su diezmo en dinero. Por ahí dijo, yo ayuno 2 veces y doy mi diezmo de todo lo que gano. No solamente daban en agricultura, o sea, sino también en dinero. También tenemos en Números 18, 21 al 24, donde detalla cómo los diezmos se debían dar a los levitas. Amén, gloria al Señor. Luego tenemos en Deuteronomio 14, 22 al 29, donde explica el segundo diezmo y el diezmo trienal para los pobres. Amén. Estos son los tipos de diezmos que existía dentro del pueblo israelita, o sea, dentro de la ley mosaica. Cada uno tenía su lugar, ¿verdad? Ahora, el significado espiritual del diezmo. El diezmo mosaico no era solo un acto de obediencia, sino también una demostración de confianza ¿en quién? En Dios, y de reconocimiento de que todas las bendiciones vienen de Dios, de ese Dios que nos da la vida, la fuerza, el vigor, de que ese Dios produce la tierra. Todo es de Dios, nada es de nosotros. Y de agradecimiento daban, en una obediencia sincera por amor a Dios. Amado hermano y amigo, este sistema del diezmo en el pacto mosaico era una parte integral de la vida religiosa y social de Israel, y tenía como objetivo asegurar la justicia social y la adoración a Dios. Amén. Gloria al Señor. Con esto estamos viendo claramente sobre el tema del diezmo. La tercera parte del tema del diezmo sería pacto nuevo.
Para conocer el pacto nuevo tenemos que saber qué es el pacto nuevo. Para ello quisiera llevarlos a Jeremías 31, verso 33. En Jeremías 31, 33 dice cómo es el pacto nuevo. Porque Dios promete al pueblo de Israel hacer un pacto nuevo con esta nación. Vamos a ver cuál es la promesa del pacto nuevo. Pero este es el pacto que haré, dice, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Gloria a Dios. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto nuevo, una promesa de Dios para la nación hebrea. Amén. Entonces, este pacto es totalmente distinto al pacto mosaico. El pacto mosaico es escrito en tablas de piedra. Amén. El pacto mosaico fue escrito en tablas de piedra. Mientras este pacto nuevo no será escrito en tablas de piedra, sino en la mente y el corazón. Es algo significativo. Sabiduría y sentimiento. Cuando una persona acepta a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de Dios. Estas personas están realizando al hacer eso un pacto con Dios. Y Dios, bajo el Espíritu Santo, está escribiendo en la mente y el corazón. Y estas personas no necesitan que alguien le diga, conoce al Señor, no hagas esto, no hagas aquello. No, ellos conocerán a Dios porque vieron la gloria de Dios en su vida primeramente, el cambio y transformación, y conocen a Jesús y conocen a Dios. Entonces el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Amén. Ese es el pacto nuevo. Este pacto se cumple con Jesucristo, porque Jesucristo, siendo judío, hace pacto con un judío llamado los apóstoles. Pero este pacto es añadido al mundo gentil. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Como testador, Jesús está dando también prioridad a los gentiles. De esta manera cumpliéndose la promesa de Dios que dio a Abraham, que por tu descendencia serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. Y en este pacto, totalmente distinto a la ley mosaica escrita en tablas de piedra, ahora escrita en el corazón y en la mente y el corazón del hombre. Es dirigido por el Espíritu Santo. Tiene el primer amor. Por tanto, no necesita, oye, dar tu diezmo. Ellos sabrán si van a dar o no van a dar, porque serán guiados por el Espíritu Santo. Pablo declara claramente, así como el Señor ordenó, los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio. El obrero es digno de su salario. Cuando dice que el obrero es digno de su salario, no está diciendo de que el pastor tiene que ser pagado por un grupo de consistorio o por un grupo de líderes que están dentro de la congregación que los tiene manipulado al pastor. Ese grupito de organizaciones que los tiene, le dicen, hermano pastor, usted predica esta noche este tema, mandoneado por esos líderes. Ese no es congregación, ese es hacer política dentro de la iglesia, y Dios aborrece esas cosas. Otros pastores aprovechan esto para enriquecerse. No hacen nada en la obra de Dios, no alquilan emisoras, no predican por la radio, no predican por la televisión, no engrandecen la obra de Dios, no hacen aires libres. El pastor no hace nada. El pastor tiene que estar en la cabeza en todo, hasta que la iglesia crezca, hasta que haya profetas, maestros, como así existió en Antioquía. Pero si no hay eso, pues el pastor tiene que estar trabajando, haciendo aire libre, predicando por la radio, predicando por la televisión, comprando terrenos para engrandecer el templo, adoctrinando a todos los hermanos que vienen traídos por el Espíritu Santo a la congregación, haciendo discípulos. Pero hay pastores que predican solamente por el pago. Esos pastores no son pastores de Dios. Dios los llama perros. Así los llama Dios. Amén. Entonces,
el diezmo en el Nuevo Testamento es más que 10. Es más que 10. Es de acuerdo de lo que uno tiene. Usted puede dar más o puede dar menos, pero eso depende de cada persona que haya recibido de lo que Dios le dio en su trabajo, en su negocio, en su terreno. Si Dios te ha bendecido, te ha dado salud, cuánto más puedas dar. Amén. Gloria a Dios. La última parte del diezmo es en el milenio. Malaquías 3, 9 y 10 habla claramente maldición, y una maldición no puede estar en la gracia. Amén. Nosotros estamos bendecidos todo el tiempo. Amén. Entonces, en el tiempo de la ley, en el tiempo del milenio, habrá también el diezmo. Si en el tiempo del milenio va a existir el diezmo, ¿cómo usted va a decir que en el tiempo de la gracia no va a existir el diezmo? Hay que ser tan falaz, mentiroso, para engañar a la gente. Hay mucha gente que enseña contra esta doctrina del diezmo, y es lamentable con esas personas. Si tú quieres la bendición de Dios, primero busca primeramente el reino de Dios, y las cosas de Dios serán añadidas. Y cuando Dios te añade cosas materiales, tienes bendición para apoyar, colaborar y bendecir, sin que el pastor te diga: oye hermano, ¿cuándo vas a dar tu diezmo? Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto es Conozca la Verdad. Y gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Hasta otro día.